Se graba el audio, se graba el video, todo lo que hacemos, todo lo que está acá. Voy a empezar con mi pantalla. Perfecto. Entonces, Google nos da las herramientas de Google Drive. En Google Drive tenemos un sinfín de herramientas. Tenemos documentos, tenemos una hoja de documento de Google, que sería como un Word en línea. Es decir, si no contamos con Word en una máquina o estamos en algún lado que no sea nuestra computadora, podemos emplear lo que sería el doc de Google, el Google Doc, donde podamos hacer nuestros documentos en línea, sin necesidad de tener instalado ningún programa. Por eso le decía ayer a Gonzalo que Google nos ofrece todas sus herramientas, son vía online, es decir, en tiempo real. Todo lo que vamos haciendo, si se dan cuenta, aquí dice guardando. El documento que estoy creando aquí sin título ya se está guardando dentro mi Drive. Una vez que termine de editar todo ese documento, puedo hacer acá y darle un nombre. Por ejemplo, aquí me está dando Hola Mundo. Entonces ahora ya está guardado dentro de mi Drive. Voy a mi unidad Drive, busco, seguramente ya voy a encontrar por acá el Hola Mundo que acabo de crear. Acá está, creado Hola Mundo. Es el documento que acabo de crear en mi Google Met, en mi Google Docs. ¿Qué otras herramientas nos ofrece Google? Nos ofrece una hoja de cálculo, estilo Excel. Es un Excel que también tenemos en línea. Todo lo que hagamos se va a ir guardando mientras tengamos internet y podemos recuperarlo el momento que nosotros requiramos. Esa es una de las ventajas de Google. Nos permite ir trabajando y se va guardando cada cierto tiempo. Para eso, para que tengamos un repositorio y el momento que nosotros requiramos, podemos ir a nuestro Drive y recuperar el documento. Si es decir, si este Hola Mundo lo cierro, voy a ir aquí, vuelvo a abrirlo, mi documento donde lo he dejado. Entonces, si no cuentan con Office, hay esta herramienta que es libre, es de Google y pueden emplearla, igual que su hoja de cálculo. Y también tenemos lo que es también tenemos la presentación de Google. Entonces, una de las herramientas más usadas de Google se llama el Google Forms o Google Formularios. En Google Formularios, ¿qué nos permite hacer? Nos permite desarrollar formularios en línea. ¿Qué es un formulario en línea? Como ustedes han llenado en su inscripción, eso sería un formulario en línea. ¿Para qué nos sirve llenar un formulario? Nos permite hacer preguntas, recabar datos, ya sea de esta forma de encuesta, ya sea de esta forma informativa, y ahora también nos permite hacer un formulario tipo cuestionario. Entonces, para hacer un tipo cuestionario necesitamos varios pasos. Pero entonces, hasta aquí he entendido que Google tiene las herramientas que nosotros requerimos para editar texto, para hacer hojas de cálculo, para hacer presentaciones y para hacer formularios. Eso quería mostrarles lo que es hasta acá. Esto todavía vamos a verlo más adelante. Entonces Google nos ofrece ese sinfín de herramientas que nosotros podemos usar. Y todas las herramientas de Google están entrelazadas unas entre sí. Entonces vamos a ir a Classroom. Vamos a abrir nuestro curso, vamos a nuestro trabajo de clases y vamos a crear un formulario. Vamos a crear una tarea de cuestionario. Entonces vamos a crear nuestro primer cuestionario. Nuestro cuestionario número 1. Entonces Google ya nos dice aquí abajo que se acaba de crear un formulario de Google o un Google Forms. Esta es un cuestionario quiz en blanco. Es un cuestionario en blanco. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Tenemos que ingresar y después nos va a desplazar a una nueva ventanita donde tenemos un Black Quiz. Es un formulario en blanco para poder empezar a trabajar. Entonces, nosotros podemos empezar a desarrollar los cuestionarios. Primero poniendo un título, cuestionario número 1.
Podemos agregar la descripción del cuestionario. Este es un cuestionario de prueba. Listo. ¿Qué tenemos como primera pregunta? Yo les sugiero como primera pregunta siempre pedir el nombre completo. El nombre completo. Ahora me va a decir qué tipo de pregunta tiene que ser esta. ¿Cómo tengo que recuperar los datos? Va a ser respuesta corta, como un párrafo, varias opciones, casilla, desplegable, que suba un archivo, una escala, una selección múltiple con cuadrillas, una fecha o tal vez una hora. Entonces lo que yo requiero es que sea una respuesta corta. Un nombre puede ser de todos distintos y que sea una respuesta corta. ¿Qué tiene que ser de tipo obligatorio? Esta pestañita de acá nos indica que va a ser de tipo obligatorio. O sea que sí o sí nos tiene que colocar el nombre. Entonces yo lo marco para que se active y ya está de tipo obligatorio. O sea que cuando ingresen a nuestro cuestionario, sí o sí tienen que ingresar el nombre. Si no, no les va a dejar enviar o no les va a dejar completar el cuestionario. ¿Dónde más agrego más preguntas? En esta pestañita de acá es una barra de elementos. Puedo ingresar una nueva pregunta, puedo importar de algún archivo que ya tenga tal vez un cuestionario hecho en Excel, puedo importar un cuestionario, puedo agregar un texto. Vamos a agregar un texto. Entonces me sale un nuevo bloquecito, es un bloque de texto. Entonces aquí puedo venir, bienvenido a nuestro formulario de prueba. Aquí en la descripción, por favor, llenar correctamente los datos, o leer con atención y llenar los datos, depende ya de cada uno. Entonces ya tenemos los datos, ya tenemos nuestro texto acá. Es un párrafo que podemos incluir lo que nosotros queramos. Tal vez queramos incluir algún texto o algo, también se puede agregar. ¿Qué sigue? Podemos agregar alguna imagen al azar, podemos subirla acá. Podemos agregar, tal vez quieran agregar un video de muestra del cuestionario o tal vez del tema del cuestionario. Puede ser agregado un video de YouTube, o tal vez si ya tienen el URL de YouTube, lo pueden agregar e inmediatamente se les va a subir. Podemos hacer una búsqueda. Podemos hacer, por ejemplo, forms, que busque Google. Tal vez algún tutorial que ya exista. Podemos hacer la búsqueda y aquí podemos ver alguno que nos pueda servir y nosotros lo vamos a agregar. Seleccionar. Cómo elaborar un cuestionario. Entonces ya tenemos un video más agregado a nuestro cuestionario. O sea, podemos ir agregando, desarrollando nuestro cuestionario según lo que nosotros requeramos. Puede ser texto, puede ser imágenes, puede ser un video, puedes añadir una nueva sección. Entonces, vamos con la parte de preguntas. Para eliminar una sección, aquí existe un botoncito que dice eliminar, que es un basurerito que se le marca y me lo elimina la sección para ir ordenando. También puedo ir moviendo los bloques según lo que yo requiera. Si quiero que aquí esté primero la presentación y después me pide el nombre, se lo puede hacer. Nos da esa posibilidad Google de interactuar con solo arrastrando y soltar. Entonces vamos a agregar una siguiente pregunta. Vamos a ver los tipos de preguntas que podemos usar, el tipo de respuesta que podemos usar. Hemos visto que podemos usar una respuesta corta, un párrafo, opciones. Vamos a hacer con una respuesta corta. Pregunta, ¿cuál sería mi pregunta? Un ejemplo de pregunta tal vez podría ser responder con una palabra faltante a una pregunta. Por ejemplo, completar el siguiente refrán.
al que madruga Dios le, y dejamos en puntos suspensivos la palabra que quiera que se complete. Entonces me va a decir que esta pregunta tiene que ser respondida en una respuesta corta. ¿Cómo vamos a establecer la respuesta? Aquí en esta pestañita tengo que me dice algo con clave de respuesta y me dice 0 puntos. Entonces voy a hacer clic sobre este punto. Se me ha abierto esta parte. Me dice completar. Entonces me dice añadir una respuesta corta. ¿Cuál sería la respuesta? Al que madruga Dios le ayuda. Entonces la palabra que nos sugiere es que la palabra clave o la respuesta a esta pregunta sería ayuda. Ahora, hay un errorcito con este problema de respuestas, de palabras con respuestas. Tenemos que agregar todas las variantes que puede existir. Esta con mayúscula, esta con minúscula. Y entonces, de esa manera, limitamos que la respuesta sea correcta. Después nos indica en esta parte cuántos puntos va a valer esta pregunta. ¿Cuántos puntos va a valer esta pregunta? Entonces le vamos a agregar que esta pregunta vale 5 puntos. Entonces, el que responda correctamente a esta pregunta ya va a sumar 5 puntos en su cuestionario. Y aquí le decimos que marcamos el resto de respuestas como incorrectas. Si no nos dicen que no, si ninguna de esas dos palabras, entonces nos va a marcar como incorrecto. Y le ponemos a esta parte listo. Marcamos el listo. Una vez que hemos concluido. Una vez que ponemos listo, nuestra pregunta queda así. Completar el siguiente refrán, al que madruga Dios le, y la respuesta correcta, ayuda o ayuda. Respuesta corta, respuesta clave, 5 puntos. Vamos a ver que aquí ya, puntos totales son 5. Por lo tanto, ya tenemos 5 puntos para nuestro cuestionario. Siguiente, vamos con una segunda pregunta. Segunda pregunta, vamos a ver de varias opciones. ¿A qué se refiere con varias opciones? O sea que varias de estas opciones pueden ser correctas. Por ejemplo, la pregunta, resolver la siguiente ecuación. 2 puntos. ¿Cuánto es x igual a 2 más 2? El valor de x será, entonces ponemos nuestra otra vuelta, perdón, opciones. Vamos a ir colocando opciones. ¿Cuál puede ser la respuesta de x? Puede ser 4, puede ser 4 tal vez, puede ser 2 o puede ser 2, dependiendo cuál escogemos. Entonces vamos a poner cuál es la clave de la respuesta. Marcamos mi clave de respuesta va a ser el 4, pero también hay otro 4 acá. Entonces puedo ya marcar que esta también puede ser correcta. Ambas, cualquiera de las dos pueden ser correctas. Si me marcan una o las dos, van a ser correctas y van a ganar 5 puntos. Añadimos, listo. Entonces nos marca que cualquiera de las dos es correcta. Ahora, cuando tenemos múltiples opciones, lo que yo sugiero es ponerle este botoncito de acá, estos 3 puntos de acá, nos da más opciones. Mostrar descripción, ir a sección de respuestas, ordenar las opciones aleatoriamente. Me gusta poner este de ordenar aleatoriamente porque para cada persona esto se va a ir desordenando de distinta forma. Tal vez este 4 para algunos salga acá, tal vez este 4 salga acá o acá. Eso va a ir ordenando mis respuestas de distinta manera. Sigamos viendo con otro tipo de preguntas. Cuando nos dice opción de casilla, casilla es solamente una opción. Entonces vamos a hacer otra pregunta. ¿Cuál es la capital de Francia? Lyon, París, Londres, Madrid.
mismo podemos ir agregando todas las opciones que nosotros queramos. Ahora también podemos agregar imágenes. En nuestras respuestas podemos ir agregando imágenes. Podemos buscar en nuestro Google Drive o podemos hacer una búsqueda en Google. Por ejemplo, estamos buscando la ciudad de Lyon. Pulso el buscar y aquí me aparecen todas las opciones de la ciudad. Selecciono esta. Entonces le digo insertar en mi formulario. Mi respuesta ya tiene una imagen con relacionada. Puedo poner acá, busco en Google, pongo París. Hago la búsqueda, veo la cual me gusta. Sigo haciendo lo mismo, lo propio para los siguientes. Entonces ya mis respuestas tienen imágenes. Entonces yo puedo ir haciendo esto para que mi formulario no sea tan aburrido, digamos, para que sea un poco más vistoso. Si quiero ir viendo cómo está saliendo mi formulario, tengo esta opcióncita, vista previa. Puedo pulsar ahí y puedo ver cómo les va a ir. Cuestionario número 1, bienvenido a nuestro formulario, con nombre completo, habilitado de respuestas, completar el siguiente refrán. Entonces puedo escribir. Aquí me dicen, como es este de tipo obligatorio, me dice, esta pregunta es obligatoria, o sea, esta pregunta sí o sí tengo que llenarla. Resolver la siguiente ecuación. Ya. Ahora me dice, ¿cuál es la capital de Francia? Entonces puedo escoger entre estas 4 imágenes. Puedo pulsar sobre esta imagen, puedo pulsar sobre esta o sobre estas. Entonces me permite hacer esto Google, para ser más interactivo, que el usuario pueda entretenerse un poco más o no sea tan serio el cuestionario. Entonces le digo salir y seguimos trabajando nuestro formulario. Aquí me he olvidado marcar la respuesta clave. Respuesta clave París, puntos 5. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Hola, ¿me escuchan? Ninguna. Estamos bien, ¿no? Todo bien. Con los formularios. Ese, Siguiente, vamos a agregar otra pregunta. Vamos a ver la de que sea desplegable. Es decir, que como este botón vea varias opciones para que yo pueda escoger. A ver, ayúdenme con preguntas, ya se me han acabado en mi cabeza. ¿Alguna pregunta que tengan ustedes que pueda realizarlo? Ideas. Están como mis estudiantes, no hablan. Aniversario de Bolivia. Ya. ¿Cuál es la fecha aniversario? ¿Cuál es la fecha de fundación de, de Bolivia? Entonces, como lo he puesto desplegable, voy a poner primera opción, el 6 de agosto. Voy a poner una segunda opción, el 21 de enero. O es el 21 de enero o es el 23, no recuerdo, ya, da igual. Otra fecha, el 14 de febrero, etcétera. Entonces esto me va a dar para que yo vaya haciendo cómo va a salir. Vamos a ver cómo sale desplegables. Entonces puedo ir yo revisando cómo está saliendo mi formulario. Entonces elige la fecha, cuál es la fundación de Bolivia, elige y me sale la opción de que yo puedo agregar. Me sigue faltando colocar la respuesta clave, el 6 de agosto, listo. Y también puedo agregarlo, ordenar de materia aleatoria. Puedo volver a revisar, puedo ir revisando y me sale de forma aleatoria cuando es la fecha. Y me olvidé de agregar los puntos.
detallitos que no se pueden ir. 5 puntos. Vamos con otra pregunta. Tipo, estas me gustan usar, las de cuadrículas de opción múltiples, es de resolver una idea con otra idea. Vamos a usar esta. Una pregunta de relación, Bri. Nada, ¿Como una pregunta de qué? de relación, o sea, de relacionar una idea con otra idea. Ya, a ver. El resto no habla tampoco. Relacionar los siguientes conceptos. Relacionar los siguientes conceptos. Por ejemplo, un canino sería un perro. Ujú. Un felino, Un gato. un pez, un gato, un ave sería una gallina. Aire o... No, pues es su especie. Canino, perro, felino, gato, ave, gallina, reptil, un cocodrilo, Ah, un anfibio, una rana. Listo. Entonces tengo una fila y una columna donde tengo que ir relacionando mis conceptos. Voy a poner pregunta clave. Un canino es un perro, un felino, un gato, un ave, una gallina, un reptil, un cocodrilo, un anfibio, una rana. Y le voy dando los puntos que corresponden a cada uno. Este va a poner 1, 1, un punto, un punto, un punto, un punto. Si completa los 5 datos, entonces va a obtener los 5 puntos de la pregunta. Listo. Entonces solicitar una respuesta en cada fila para que sea obligatorio que llenen. Veamos cómo nos sale esta pregunta en una vista previa. Me sale de esta manera. Relacionar los siguientes conceptos. Un canino, un perro, un felino, gato, un ave, una gallina, un reptil, cocodrilo, un anfibio, una rana. Completada. Entonces ya puedo terminar mi pregunta. Estas son las preguntas que a mí más que todo me gustan por lo que tienen relación. Un poquito para pensar. Emanuel, una consulta. ¿Viste no sé si analizaste ese punto de cómo es de esta vista en un celular? Porque, sobre todo en este tipo de preguntas, yo tuve problemas con los chicos, porque ellos me dicen que no sale todo cuando ellos lo abren en el Google Form, como que digamos sale cortado o algo así. Ya, a ver, vamos a revisar cómo sale en un celular. Y esto de hacerles pensar es un caso, porque no relacionan. Creo que ya hemos perdido esa parte. Tienen que pensar. Vale, No, vamos a son un ver. caso. Vamos a ver cómo se abría en un celular. Que me inicie mi emulador. Entonces, esos son generalmente el tipo de preguntas que más se usa. Después tenemos lo que sería tipo de preguntas de forma subir un archivo. Si ustedes quieren que suban algún archivo de su tarea, entonces les tienen que permitir que suban los archivos y estos archivos que van a subir se van a guardar en su Google Drive de ustedes, que van a ir compartiendo. Les dices el número de archivos que pueden subir, el tamaño máximo del archivo que pueden subir y bueno, esto no califica automáticamente, hay que hacer una revisión manual de esta parte. De eso después vamos a ver. Quiero ver lo que tú me estabas preguntando. Gonzalo.
Perdón, todavía no lo he creado. No lo he creado, lo estoy creándolo. Ya, ¿cómo se ve en un celular? Lo acabaremos de hacer este formulario, Gonzalo, y después vemos cómo sale en el celular, por favor. Sí, sí, no pasa nada. Ya. Entonces después tenemos lo que sería una pregunta de orden lineal, una escala lineal, que sería, por ejemplo, ¿cómo calificas al docente? Siendo una escala del 1 al 5, desde el valor desde 0, 1, hasta 2 o hasta 10. O sea, ponemos a hacer una escala, donde sería el valor más bajo de malo a excelente. Entonces esto nos va a dar una escala. Obviamente que esto lo pueden calificar ustedes si no quieren, y lo pueden poner de uso obligatorio. Entonces la escala me sale de esta manera, como califica el docente, y se marca lo que ustedes quieran. Entonces, para culminar el formulario, ya he creado mis preguntas. Importante, el nombre. Aquí esta parte voy a tener lo que dice Black Quiz o cuestionario en blanco. Esto sí o sí tengo que cambiar el nombre, porque si no mis archivos se van a ir llenando de Black Quiz, y no voy a saber cuál es mi cuestionario. Entonces aquí voy a cambiar el nombre, y por defecto debería darme cuestionario número 1. Entonces ya tengo guardado en mi Drive como cuestionario número 1. Se han guardado todos los cambios en Drive. Entonces ya tengo este forms guardado en mi cuestionario. Ahora, esta es la parte importante. Vamos a ir a lo que es respuestas. Esto no se tienen que olvidar realizar. En esta partecita tenemos un botoncito que nos dice, este botón de aquí que nos marca como una hoja de cálculo. Tenemos que marcar este punto para decirle dónde se va a guardar nuestras respuestas. O sea, todas las respuestas que vamos a ir haciendo del cuestionario se tienen que ir guardando en una hoja de cálculo, donde va a estar el nombre, la respuesta, la hora, que han respondido. Todo se guarda en esta hoja de cálculo. ¿Cómo se va a llamar la hoja de cálculo? Cuestionario número 1, respuestas. Esto nos da por defecto Google. Ustedes pueden cambiarlo, o pueden seleccionar una hoja de cálculo tal vez que ya han creado dentro de su Drive. Pueden seleccionar, pero yo les sugiero mejor que se cree nomás la hoja de cálculo de cuestionario. Le pongo crear y listo. Aquí al lado me está cargando una hoja de cálculo donde me dice marca temporal, puntuación, nombre completo. Aquí están todas las preguntas que he ido realizando. Entonces de esta manera voy a saber los que llenen, la puntuación que tienen, su nombre y cómo han respondido a cada una de las preguntas. ¿Qué más hay que modificar para esto? Este botoncito nos permite deshabilitar el cuestionario. Por decirle, si nosotros les decimos hasta cierto día o hasta cierta hora, entonces podemos abrir, cerrar el cuestionario. ¿Qué más agregamos? Información general, configuración. En configuración, recopilar direcciones de correo. Nos tenemos que recopilar las direcciones de correo de quienes están ingresando a nuestro cuestionario. Es decir, no pueden ingresar cualquier persona, solamente con aquellos que hemos compartido. Limitar las sesiones, es decir, solamente voy a permitir una sola respuesta de cada persona. A veces se olvida marcar esta pestañita y termina siendo el cuestionario abierto. Es decir, muchas veces pueden volver a rellenar el cuestionario. A mí me ha pasado que alguna vez he olvidado y mis alumnos enviaban una vez, segunda vez, tercera vez, 4 veces, hasta que saquen una mejor nota. Cosa que también se va a ir registrando. Ahora, el cuestionario, ¿se puede editar después de enviar? Yo le digo que no. ¿Para qué van a editarlo? ¿Puedo ver las gráficas de resumen? Esto ya depende de ustedes. Presentación. ¿Cómo se va a presentar nuestro cuestionario? Podemos ponerle en progreso. Podemos poner que las preguntas sean en orden aleatorio, es decir, no en el orden que las hemos ido creando, sino se arme de distinta forma para cada persona que ingrese al cuestionario. El cuestionario.
esta parte está la pestañita convertir en cuestionario. Es decir, si esta ventanita no tenemos activada, no nos va a recopilar lo que es la nota. Tenemos que activar esto si es que no está activado para que nos vaya a ir recuperando la nota. Las calificaciones, que se entreguen justo después de la entrega. Es lo más práctico, o si no, si ustedes prefieren que ustedes entreguen la nota después de hacer una revisión manual del cuestionario. Una vez que termine el cuestionario, el encuestado puede ver si ha respondido de manera incorrecta. Podemos deshabilitarla si ha respondido de manera correcta. Entonces puede ver su puntuación. Esto depende de nosotros si queremos que eso vaya viendo el alumno o el estudiante, si quiere que viendo las respuestas. Generalmente yo le pongo que no, porque una vez que uno llena, pasa la información al otro alumno y el otro alumno ya llena de forma correcta, como con chanchullo, el cuestionario. Prefiero evitarme esto y una vez hacer una revisión manual de todo y enviarles yo la nota. Entonces depende de cada criterio que tengan ustedes. Y finalmente le pongo guardar. Con esto ya tengo listo para enviar mi formulario. Entonces le pongo el botón enviar y aquí está un enlace para poder enviarlo por WhatsApp. Pero nosotros estábamos haciendo mediante Classroom. Entonces volvemos a nuestro Classroom. Estábamos creando un cuestionario, una tarea con cuestionario, llenar correctamente los datos. ¿A quién pertenece el tema? A Google Forms. ¿Cuándo van a entregar esto? Hasta el día de mañana, hasta las 23 horas. Y podemos añadir lo que es la rúbrica. De momento no tengo ninguna rúbrica. Se me ha quitado. Le pongo añadir Google Drive. Y en mi Drive, lo reciente, me va a salir lo que es el cuestionario número 1, lo que he generado este formulario. Cuestionario número 1. Entonces lo agrego. Listo. Entonces, y le pongo crear tarea. Se está creando la tarea. Y se ha publicado para que todos puedan llenar este formulario. Ahora vamos a ver lo que tú decías, Gonzalo. ¿Dónde está? Ahora sí. Entonces me dice cuestionario, instrucciones del formulario. Este es un simulador que tengo de Android, es decir, me va a hacer ver todo como si estuviera en mi celular. Ok, me sale el cuestionario. Pide iniciar sesión. Tengo que anotar mi correo. Bienvenido, mi nombre completo. Completar el refrán. Y la parte que tú me decías que no se ve nada. Voy a intentar reducir mi pantalla. No me permite. Gonzalo, pero hasta donde he visto, esto se vuelve responsivo, es decir, se vuelve como que vas jalando de aquí para allá y se va volviendo más dinámico esta partecita de crear, de responder, de relacionar. Voy a intentar hacer. Sí, es como que aparece una pestaña para ir jalando, ¿no? Word, cuando vas bajando, lo mismo, ¿no? Sí, una barrita sale acá. Una valla. Sí, se vuelve responsivo. Ahorita no me está dejando porque es una simulación de costado. Ya, pero sale de esa manera. Ahorita voy a intentar hacer con otro simulador de Android. Y luego Memo, tal vez aportando algo. En el tema de lo que dijiste que se llama el de que las preguntas salgan aleatorias, si no me equivoco, esta parte hay que añadir con, no me acuerdo ahorita el nombre, es una, ¿qué se llama esto? Es como que ir separando para que salga una sola respuesta por vista, digamos, porque si no, no lo vuelve aleatorio. No me acuerdo ahorita el nombre, a ver, déjame buscar. Vamos a editarlo.
Ya. ¿Has encontrado algo, Gonzalo? Una parte más. Toma un cachito, un cachito. Ya, continuando con el formulario, también tenemos esta parte que es sección. Es decir, podemos dividir nuestro, nuestro cuestionario en dos partes o en tres partes. Esta me va a salir en la primera parte. Es decir, si quiero que solamente en la primera parte me salga el correo y la bienvenida y el nombre completo, y en la segunda parte recién me salga lo que va a ser las preguntas. Entonces puedo ir moviendo esta sección. Exacto, justamente eso era eso, Memo. El tema de que tienes que dividirlo en secciones, si no, no lo cambia aleatoriamente las preguntas. Ujú. Directamente sale así como si fuera un solo cuestionario. Sí, ajá, sí. Voy aquí abajo, voy a agregar mi sección 2. ¿Por qué me sale aquí arriba? Se me ha deshecho todo mi formulario. Ahora sí. Desde acá voy a crear una nueva sección. Preguntas del cuestionario. Entonces puedo ir revisando cómo se ha hecho mi sección. Cuestionario número 1, en mi primera sección me sale solamente correo electrónico, la bienvenida, el nombre completo. Voy a agregar mi correo electrónico. Voy a llenar mi nombre. Y voy a pulsar en siguiente. Y recién tengo las preguntas que me corresponden. Y una vez que termine, puedo enviar o puedo pedir una copia que me va a llegar a mi correo de mi cuestionario. De esa manera puedo ir dividiendo en dos partes, o en tres partes, o en las partes que requieran ustedes. Entonces, he hecho un cuestionario de prueba de cultura general para ustedes. Este cuestionario que está acá lo he creado para que ustedes vean, pero vamos a hacer lo siguiente. Vamos a editarlo. Vamos a editar, voy a quitar este formulario y voy a añadir otro formulario que yo ya he creado. Este es un cuestionario de cultura general. Esta es su tarea de ahora, que quiero que ustedes lo respondan. Es un pequeño cuestionario de cultura general para ir viendo cómo se va a ir llenando la hoja de respuestas, para que después puedan subir las notas a los estudiantes que corresponden. Le pongo guardar. Entonces, por favor, ingresen a su Classroom, busquen el cuestionario y llénenlo como corresponde. Tengo solamente 12 personas que se han apuntado a la clase. Para los que no tienen el código de clase, es este de acá, que lo voy a poner en el chat de Meet. Entonces, este es el código de clase. Por favor, si no están en la clase, pueden unirse y vayan llenando el cuestionario. ¿Cuánto tiempo nos damos? ¿10 minutos para llenar el cuestionario o les parece un poco menos? Manuel, una preguntita. Dime. ¿Hay alguna forma de ponerle el tiempo a este cuestionario? Sí, ahorita vamos a ver. Ahorita tú nos dices, por ejemplo, 10 minutos, ¿no? Y si lo dejo abierto hasta mañana, digamos, un estudiante puede hacerlo en 10 minutos, otro puede hacerlo en 5 horas, con su libro al lado, no sé, eso quisiera, por favor, ¿cuál sería la forma de ponerle un tiempo límite, independientemente de la hora? Hay esa parte de ponerle tiempo. Pero llenaremos primero el formulario, haremos la tarea y después les explico cómo llenar cómo hacer limitar el tiempo. Ok, bien, perfecto.
Entonces, por favor, ingresemos a su Classroom. Ya está, Google Forms, cuestionario número 1. Y aquí nos dice llenar correctamente los datos. Y nos sale un cuestionario que he creado previamente. ¿10 minutos está bien, no? Para que todos puedan llenar. Pues sí. Y entonces, si están viendo mi pantalla, este es el formulario que he hecho de este cuestionario y quiero ingresar a su hoja de datos que está relacionada con este cuestionario. Entonces me va a salir mientras ustedes van llenando en tiempo real quienes ya han ido acabando el cuestionario. Mientras más rápido acaben, aquí me va a ir marcando en la marca temporal a qué hora han acabado el cuestionario, la dirección, la puntuación y el nombre completo de los que lo hagan. Entonces esperemos unos 5 minutos y vamos quién es el primero en llenar esto. Van a ver que es en tiempo real. Esa es una de las ventajas de Google, que trabaja en tiempo real. Es decir, mientras ustedes van trabajando, yo también puedo ir supervisando. ¿Se puede el cuestionario? Está muy difícil. Era que no le eches matemáticas a Manuel. Ya. Pero es un clásico. Matemáticas, bu.
Ya tenemos al primero que ha terminado, Wilson Sanabria, Gonzalo. Esperemos un par más. Felicidad. ¿Está anotado mi pantalla? Ha ido llenando en tiempo real. Ha ido llenando en tiempo real las personas que han ido completando. Wilson terminó el 6 de agosto de 2020 a las 19:53 con 3 segundos. Gonzalo a las 6, el 6 de agosto del 2020 a las 19:53 con 12 segundos. Y así me va a ir llenando todos mis usuarios que vayan completando los exámenes. Aparte me va a decir su puntuación, 70, 70, 60. Me dice su nombre completo y todas las preguntas que han ido respondiendo. Aquí me está diciendo y me va a decir en cuál se han equivocado. Entonces me dice de la manera en la que han ido completando las preguntas. Nada, te exijo la de los triángulos, como que había 24. Son 24 más o menos. Y cuando voy a mi cuestionario, ya me da también un resumen de las preguntas. Me está dando cómo ha sido la distribución. La puntuación está en 50, 60, 70. Mientras más van llenando, se va a ir actualizando mi distribución. Entonces aquí están las preguntas. Y me está marcando las puntuaciones y me dice puntuación sin publicar. Entonces tengo que darle una revisión para que se pueda ir publicando. 7 respuestas de tales personas. Y también puedo revisar de manera individual. De manera individual puedo ir viendo cada una de las respuestas, cómo han respondido y en qué se han equivocado. Entonces, segundo lugar, las imágenes del triángulo era 24. ¿Qué pasó entre las 6 y 7? Una hora o 60 minutos, cualquiera de las dos eran correctas. Si el 2% de algo es 4, ¿cuánto será ese algo? 200. El número que sigue la lógica de 4, 9, 14 es 19. Va aumentando de 5 en 5. Una lógica. Los corazones van aumentando, reduciendo. Los más van reduciendo. Bueno, eso es sencillo. Y las preguntas de relación a las fechas conmemorativas. Mis preguntas trampa. El Día Internacional de la Mujer es el 8 de marzo. El Día de la Mujer Boliviana es el 11 de octubre. Y me marcan las que son las respuestas correctas. Entonces yo de aquí puedo devolver el examen. O sea, puedo decirle, la puntuación está sin publicar, le puedo decir publicar la puntuación. Entonces lo que es a Wilson, le voy a enviar un correo electrónico donde le estoy indicando la nota y en qué se ha equivocado. Y está publicado. Puedo ir revisando uno por uno de cada uno para ver en qué se han ido equivocando. Entre Gonzalo, si hay alguna queja para hacer una revisión, y le digo publicar puntuación. Enviar un correo con la publicación. Entonces le va a llegar a su correo la puntuación. Eso es cuando ponemos en nuestras configuraciones. ¿Perdón? Una pregunta, Emanuel. En la pregunta de selección, no me ha dejado seleccionar el 6 de agosto y es como si se hubiera colgado y luego ya no se ha quedado ahí como congelado y ya no ha querido avanzar nada, ni lo ha querido enviar, nada. Eso, ¿por qué sucede? Porque digamos, si fuera un estudiante, digamos, quisiera apretar, cuando es lo mismo que te decía Gonzalo en el celular, Ya. por ejemplo, el 6 de agosto se ve más allá, entonces yo he recorrido he hecho zoom
y recorrí mi pantalla para ver si había una opción, ¿verdad? Para el 6 de agosto. Ujú. Y entonces al hacer la operación se me ha congelado la pantalla. Entonces ya no me ha dejado marcar 6 de agosto y luego se ha puesto así como en rojo y ponía sí o sí tiene que llenar una selección en cada fila, pero ya no me ha dejado hacer nada. Ya Mm, se puede. ya, entonces en ese caso es el problema de tu celular. Por eso yo estoy ahorita en celular porque Claro. me está pasando clases, entonces no estoy en mi celular. En ese caso es una excusa. En ese, ¿Qué, Yo también estoy en qué, celular y no he tenido problema. qué vamos a hacer en ese caso? Porque va a haber muchos, dificultad van a tener muchos de los estudiantes porque sus celulares, algunos no son de última generación o no Claro, soportan claro. mucha, digamos, mucha información, ¿no? Entonces podría haber en- esta situación. ¿Qué hacemos? entonces delimitamos las restricciones que hemos puesto. He puesto las siguientes restricciones para esto. Solicitar una respuesta, entonces esto lo puedo quitar. Entonces va a ser más abierto. No les va a pasar ese problema de que sí o sí les va a decir uno y se va a poner en rojo. Entonces esto lo podemos quitar, no hay ningún problema. Eso para evitar, entonces para que puedan saltar esa pregunta y continuar con el examen. Esa sería una de las soluciones. También he tenido ese problema con los estudiantes. Entonces, esa sería una solución para ese tipo de preguntas. O no hacer preguntas tan largas, que solo sea una matriz de 3 por 3 para no complicarlos. Esa es una de las soluciones que yo le he ido dando a estos problemas que tú me mencionas, Tania. Bueno, sí, porque ahí se ha parado y si quieres por mí te lo puedo compartir, pero así se queda en rojo, ahora no me deja hacer nada, ni enviar, ni nada. O sea, se ha colgado y no has podido enviar. Pero si no has enviado, puedes volver a Está entrar colgado ya. puedes volver a entrar Claro, está colgado. entonces reiniciarlo tu celular y puedes volver a entrar al cuestionario. Mientras no hagas el botón de enviar, mientras no hagas el botón de enviar, cuando termines el formulario, aquí abajo sale enviar. Si no haces ese botón, puedes llenar el cuestionario. Pero si ya lo has hecho el enviar, entonces ya no puedes llenar el cuestionario porque he puesto en mis restricciones, aquí en mis restricciones, que solo se puede limitar una sola respuesta. Solo una vez. Ajá, solo una vez. Con este correo solamente puede llenar una sola vez el cuestionario. Pero si le quito esto, entonces puedo hacer que manden cuantas veces quieran el cuestionario. Pueden volver a llenar. Por ejemplo, como hasta ahorita mis estudiantes los primeros han sacado notas de 70, 70, 50. Bueno, eh, entonces con eso les permito de que puedan volver a llenar el cuestionario y que puedan mejorar su nota, tal vez, pero no sé si es lo ideal. Otra consulta más, Emanuel. A ver, para evitar esto, para que no haya, digamos, errores al estar typeando de los estudiantes, puede haber respuestas solamente numéricas, o sea que solamente acepte número en la respuesta y no texto. Eso se podría editar. Sí, se puede editar. Y la cantidad de texto también, que no sea muy extensa, digamos, ¿no? Entonces, claro, eso más sería bueno que nos indique. Generalmente en lo que he tenido problemas ha sido en estas preguntas donde es completar con una palabra o con una frase. Muchos escriben con errores ortográficos. Y entonces como hay errores ortográficos, la respuesta le sale incorrecta. Pero te vienen a reclamar que está bien, que sí, así es esto, además, en fin. Entonces, por eso esta parte, digamos, de completarlo limitado a una sola palabra, que sería en este caso hombres o hombres, con mayúscula o con minúscula. Entonces, cuando es una palabra más larga, creo que contigo has tenido problemas, ¿no ve, Brisilia? Cuando hemos hecho este tipo de cuestionarios. Sí, sí, cuando son palabras, las respuestas son más largas, el problema es entre mayúsculas, plural, uso de plural o singular, ¿no ves? Las sí. O el, así, cosas así. Entonces, evitemos eso y llegamos a un formulario simplemente de una palabra o una palabra concreta, que no puede variar. O también se puede hacer formularios de verdadero o falso. Eso ya va a depender de ustedes cómo van a ir diseñando los formularios para que puedan desarrollar sus alumnos. Eso ya también tienen que ver la complejidad de sus alumnos, qué tan hábiles pueden ser con este tipo de cosas.
Algunos son habilidosos, otros aún están ahí intentando. Eso ya es tarea de cada uno. Ahora, a la Por pregunta... ejemplo, eso en eso, por ejemplo, yo he respondido a adultos y a veces suele pasar eso, ¿no? Que te preguntan, pero adultos y hombres se parecen, digamos, ¿no? O sea, eso ya es cuestión, yo creo que de cada uno y decir, sí, bueno, quería decir eso y Ya, ya, digamos, pues, ¿no? tienes que cambiar, ¿no? Digamos, tú has venido, Bri, ¿has llenado el cuestionario? Bri, Sí, sí, he llenado. ¿qué número eres? Sí, he llenado, me he sacado 100. Bri es el número 14. Entonces aquí puedo ir buscando, Bri es el número 14. Aquí me dice cuestionario, Brisilia. Por ejemplo, me has discutido vos, ¿no ve? Le has puesto adultos. ¿No ve? No hombres. Ya digamos, sí, tienes razón, te voy a decir. Entonces yo puedo hacer lo siguiente. Te puedo dar una puntuación o un crédito parcial. Te diré, digamos, por lo que me estás discutiendo, te daré un 5. Entonces en tu puntuación va a subir un 5. Y te digo, publicar la puntuación y te voy a mandar el correo con tu respuesta. Con eso en tu correo seguramente te va a llegar la pregunta. Pero no me completo aquí. Ahora sí. Ahora sí. Has subido tu nota. Tenías 50, ahora tienes 55. Y te mando el correo. Entonces, hay esa opción de hacer una revisión manual a los exámenes si algún alumno tiene alguna queja. Entonces podemos revisar manualmente con el alumno para que vea si hay algún error. Tal vez si el docente se ha equivocado en algo, nadie es perfecto. Ahora tenemos este problema. Tenemos las notas. Tengo que subirla a mi Classroom. Voy a ingresar a mi Classroom. Calificaciones. Entonces, Emanuel, una pregunta. dime. ¿Podría generarse algún error en el sistema? Porque ahí dice respuestas correctas 1 hora o 60 minutos. Claro. Y entonces yo he respondido 60 minutos y me sale 0. O sea que lo hago como una respuesta incorrecta. ¿Por qué es eso? Ya, porque he marcado 2 respuestas posibles. O las 2 respuestas tienen que hacerse. Claro, Por eso hay errores que se tienen que ir pues ahí solucionando. yo tengo que marcar. Los 2 tenías que haber marcado. 1 hora y 60 minutos. Y eso en la pregunta no deberías decir, marcar Debería, 2 respuestas pero posibles. son errores que pueden ocurrir. También yo me he equivocado. Sí, porque estoy revisando mi cuestionario y Es que muy sucede que no, son de... ahí aparece este y decía por qué. Ya, entonces, esta Ok. partita más, por favor. Es que tengo reunión con mis alumnos ahora. Ya, entonces, acá, los que han llenado el cuestionario, aquí me está marcando sus nombres, los que han llenado mediante Classroom. Y tengo que ponerle nota. Ahora, el gran problema de Classroom hoy en día, antes, inmediatamente Classroom te subía la nota una vez que el estudiante llenaba el cuestionario. Entonces te daba la nota, ya estaba aquí automáticamente importado. Pero desde la pandemia y que como Google ha empezado a vender G Suite, ha quitado esa opción. Ya no se puede hacer una importación de forma directa. Hay que hacer una importación manualmente. Ese es un gran problema que he tenido con Classroom. Entonces ver tarea. Y aquí me salía antes un botoncito que me indicaba importar notas. O sea, importar la nota que tengo de estos datos de acá, que lo pueda llenar en mis alumnos, los que han entregado. Ahora, como G Suite es de paga, han quitado esta herramienta para que es free, que era antes free. Entonces, lamentablemente, tenemos que hacer el llenado de las notas de forma manual. Hasta ahorita sigo buscando una solución para esto, para ir llenando aquí las notas que ellos tienen, que
generado acá. Estas notas de Wilson, tendría que buscar aquí Wilson y anotar lo que es su nota correspondiente. Tendría que usar Gonzalo con su nota correspondiente. Ese es el gran problema ahora que tenemos en Classroom. Como es de paga, ya no me permite hacer la importación de las notas de forma directa. Eso les quería comentar. Y también he intentado hacer con macros, pero no me ha funcionado. Ya. No me ha funcionado. Ese es un problema que tengo. Bueno, no sé. Como comentario, tal vez yo no sabía, perdón, discúlpame, solo quería decir eso, no, sí es un problema, ¿no? Una vez lo hice así y pensé que solo era hacer manual porque yo no sabía cómo hacerlo, pero si no hay manera, yo he optado más por usar la otra aplicación que sale más como que es el Quizzes, y ese sí me ha permitido directamente ¿Importar? Ya. Eso, ¿no? Y bueno, que tenía el problema con el tiempo, y con el tiempo también, ¿no? Con el tiempo límite, que te decía que no sabía cómo ponerlos en el form. Ya. Por eso también, bueno, he optado por el Quizzes porque ahí me da el tiempo. Google Forms también te permite agregar tiempos. En esta partecita, cuando tenemos Forms, estos 3 puntos, vamos, y aquí me dice complementos. Hago clic en complementos, y son complementos que puedo ir agregando a mi formulario. Como Google es una herramienta de código abierto, varios desarrolladores pueden agregar herramientas para mejorar el quiz. Ahorita me está tardando. Entonces, el complemento que se usa para limitar el tiempo, como tú dices, que solamente sea 10 minutos o media hora un examen, se llama TimyFit. Entonces, aquí buscamos el complemento. Timify. E instalamos este complemento. Con este complemento nos va a permitir delimitar el tiempo en cada formulario una vez que se ingrese al formulario. Pero tienes que tener en cuenta que el formulario solamente se puede llenar una vez. Me pide los permisos para que pueda acceder Timify a mis formularios. Le digo que permitir. Entonces, listo. Ahora Timify ya es parte de mi formulario. Entonces aquí se me ha añadido una pestañita más que dice complementos. Y le pongo TimeMe. Debería salirme una pestañita acá. Ya, preguntas. Qué raro. Ya, aquí está. No me está queriendo dar. Esto lo solucionaré el día de mañana, por favor, Rosemary. Es que tengo una reunión con mis alumnos a las 8 de la noche. Ya está bien, gracias. Sí, por favor. Entonces, hasta aquí lo que es formularios, forms. Voy a ver el Timify porque no me está funcionando. No estaba funcionando hasta hace poco. Y continuamos el día de mañana, por favor, con todos. Listo, hasta mañana entonces. Listo, hasta mañana a todos. Listo, gracias, Emanuel. Gracias, Emanuel. Entonces, como he hecho la anterior vez,